Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a su canal Metanoia. Es un gusto para mí acompañarles de vez en cuando en estos programas, en estos episodios que vamos teniendo en este canal de YouTube. En esta oportunidad quisiera hacer eco a la petición que me hacían en algunos de los comentarios que dimos en una de las temáticas que nos preparaban para la gran solemnidad de Pentecostés. Y me refiero a la distinción que decíamos existe teológicamente hablando y también de modo doctrinal entre dones y carismas. Algunos de ustedes pidieron que se explicara esa distinción. Estas catequesis nos van a servir para formarnos. A diferencia de las reflexiones dominicales, que tienen más un contenido espiritual y moral, estas catequesis tienen más un contenido formativo, para ir formando nuestra mente cristiana de cara, siempre a tener una espiritualidad menos difusa y más clara respecto a la verdad que nos transmite la palabra de Dios y que también nos ha enseñado la Iglesia a lo largo de los siglos. Por eso, vamos a dar pie a esta pequeña disertación que es a modo de catequesis para que clarifiquemos estos conceptos y estas realidades del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero antes de comenzar, quisiera que nos pongamos en las manos de ese Espíritu para que sea Él el que nos haga comprender y tener la sabiduría adecuada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, envía tu Espíritu Santo para que nos asista en todo cuanto hacemos, para que lleguemos a comprender algo de los misterios que tú nos has revelado para nuestro bien, para que accedamos a la verdad que procede de ti, y así podamos también cumplir tu divina voluntad. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera detenerme en esta catequesis sobre la distinción y similitud. De hecho, así hemos titulado esta especie de catequesis. Entre similitud y también diferencias nos vamos a mover en el desarrollo de esta catequesis. Quisiera comenzar diciendo 3 similitudes que tienen tanto los dones y los carismas. Hemos dicho que son muy parecidos y por eso a veces podríamos pensar que son casi lo mismo, pero técnicamente decíamos que no eran lo mismo y que es importante conocerlos, distinguirlos para saber pedirlos y también trabajarlos, porque toda gracia, hemos dicho, consiste en pedirla a Dios para que la dé a nuestras almas, a nuestras vidas, y también irlas cultivando poco a poco, día en día. El don se pide y se cultiva, hemos dicho. Pues bien, hay algunas similitudes. La primera es que tanto dones como carismas son regalos de Dios. Es decir, tienen en Dios su origen, proceden de Dios. No proceden en primer lugar de nosotros. Por lo tanto, la primera similitud, es decir, se parecen, son iguales en que tanto el don como el carisma es un regalo. De hecho, la palabra don tiene su origen en el latín. Significa eso, que puede ser traducido aquello que es regalado, aquello que es de alguna manera como una especie de favor concedido. Y la palabra carisma significa en griego eso mismo también, algo que es regalado, algo que es donado, algo que es dado. Pues bien, tanto don y carisma tienen esa similitud. Son regalos de Dios para el alma, para que el alma se desarrolle. Otra similitud que tienen tanto los dones y los carismas es que sirven para el desarrollo espiritual. Tanto los dones como los carismas nos sirven a desarrollar nuestro espíritu de cara a esa relación íntima y profunda que estamos llamados a tener con Dios. Entonces, en este sentido, podríamos decir que no solo son regalos, sino que son ayudas necesarias que cada cristiano, que cada cristiana necesita para poder desarrollar su vida espiritual. Por ejemplo, los dones, si no están en el alma no puede llegar a ser santa. Pero también podríamos decir que si los carismas no se desarrollan, de alguna manera la santidad de la iglesia o de la comunidad o del movimiento o de, el apostolado, va a
verse de alguna manera pues afectada. Entonces por eso es necesario entender que tanto los dones como los carismas sirven para el desarrollo espiritual. Hay una tercera similitud que quisiéramos traer en este momento a colación, y es que tanto los dones y los carismas Dios los concede para poder nosotros acercarnos a Él. Es decir, los dones están para que seamos llevados por la gracia del Espíritu hacia Dios. También los carismas que Dios va repartiendo a través del Espíritu Santo a las diversas comunidades, asociaciones, movimientos, personas individuales, pues sirven para que también esas personas, esas comunidades, esos movimientos, no se aíslen, no se creen como una especie de élite privilegiada al margen de los demás. No, todo lo contrario, sino que es para que de alguna manera puedan ellos unirse a toda la comunidad eclesial y así poder ayudar a otros a pues acercarse a Dios. Por lo tanto los dones y los carismas son para que podamos acercarnos a Dios. Nos llevan hacia Dios en un primer momento. Pero ahora detengámonos en las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Que yo creo que esto es lo que pues intentábamos pues comprender, o algunos de ustedes pues es lo que querían distinguir. De hecho, hay pues una persona, una hermana, creo yo que fue, que me pidió también la distinción entre dones, carismas y frutos. Ahora no vamos a hablar de los frutos, será en otra oportunidad, pero también los frutos se distinguen de los dones y de los carismas. Pero al igual que dones y carismas, tiene la similitud los frutos del Espíritu Santo de pues ser un regalo de Dios en nosotros. Claro, hay que trabajarlos al igual que dones y carismas, pero de nuevo, son regalos del Espíritu, perfecciones del alma, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero bueno, de los frutos hemos dicho, vamos a hablar en otra oportunidad. De momento, ahora centrémonos en las diferencias entre dones y también carismas. Una vez hemos hablado de las similitudes, vamos ahora a hablar de aquello que les distingue. La primera que quisiera yo compartirles a ustedes es la siguiente. La diferencia primera es que los dones son de alguna manera pues un grupo muy selecto que la Iglesia nos ha enseñado a partir del dato revelado. Específicamente son solo 7. Es decir, es un grupo, podríamos decir, limitado. No limitado en el sentido de que ellos son limitados. No, los dones son infinitos y pueden obrar hasta el día de nuestra muerte toda clase de bien espiritual en nosotros. Decimos que son limitados en el sentido que solo son 7. Técnicamente hablando, los dones solo son 7 los que conocemos. Y los tiene todo bautizado. Todo bautizado tiene los 7 dones, porque en el bautismo esa fue una de las primeras gracias que el Espíritu Santo nos da, al hacernos hijos de Dios, al purificarnos del pecado original, al sanarnos de la herida del pecado original. De alguna manera, pues los dones también se nos dan a modo de semilla, dicen algunos, para que puedan ser desarrollados posteriormente en la confirmación a través de una catequesis como la que estamos teniendo hoy, de mayor profundización, a través de la práctica y del cultivo de las virtudes, etc. Por lo tanto, los dones son 7. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente el Catecismo: los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud, continúa diciéndonos el Catecismo, a Cristo, Hijo de David, según aquello de Isaías, capítulo número 11, versículos del 1 al 2, que nos presenta una primera lista de estos dones, ¿verdad? Si bien no aparecen los 7, pero sí aparecen 6, ¿verdad? El otro don, pues lo advertimos en otros textos de la Escritura. Y continúa el Catecismo: completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. ¿Ven? Completan y perfeccionan. Humanamente podemos llegar a tener virtudes, sí. Sin la gracia del Espíritu Santo, sin esta gracia espiritual, sí.
Claro, en el fondo siempre es una gracia del Espíritu, porque el hecho de que podamos llegar a tener virtudes naturalmente hablando, humanamente hablando, ya es algo querido por Dios. Pero aquí nos referimos a aquello que Dios nos da de un modo ya sobrenatural, no solamente natural, porque naturalmente podemos adquirir virtudes, pero esas virtudes se quedan imperfectas, incompletas. Son los dones los que nos ayudan a completar, como dice el catecismo, a esas virtudes, y también nos ayudan a llevar a la superfección esas virtudes. Hacen a los fieles dóciles, continúa diciendo el catecismo, para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. A todo eso ayuda pues el don del Espíritu, es decir, los dones del Espíritu. En cambio, los carismas pueden tener una gran variedad. Porque los carismas no solo son 7 y no se reciben en primer momento en el bautismo, sino que se van recibiendo según las necesidades y según el estado o la misión que Dios va dando a cada fiel, a cada bautizado. Por eso se dice que hay gracias de estado, es decir, alguien que es elegido para dirigir un grupo, en el caso que alguien es también elegido, en el caso más, por ejemplo, de los sacerdotes para dirigir una comunidad parroquial, alguien es encargado, qué sé yo, de un movimiento, reciben gracias para ese estado que va a tener, para esa misión concreta. Estos son los carismas. Estos son los carismas. Algunos otros carismas no solo son por el estado, sino quizás son más por las cualidades humanas que Dios ya ha colocado antes de modo natural en cada persona, y que a partir de esas cualidades naturales también esa persona puede recibir ciertos carismas para poder pues siempre ayudar a los demás a su encuentro con Dios y también para su propio encuentro. Entonces los carismas son muy variados. De hecho, el texto de 1 de Corintios capítulo número 12, versículos que van del 8 en adelante, nos habla de que hay diversidad de carismas, de dones. Ahí la palabra, cuando se traduce en las Biblias que tenemos nosotros ya traducidas al español, pues la palabra se utiliza indistintamente, es decir, se ocupa tanto carisma como don. Por lo general algunas Biblias traen la palabra don, pero yéndonos al texto original, que está escrito en griego, la primera carta a los Corintios, ahí lo que encontramos es la palabra carismatón, es decir, es un carisma. Siempre es una gracia, hemos dicho, es un regalo. Voy a leerles el texto aquí en mi Sagrada Escritura de 1 de Corintios capítulo número 12, versículo 8 en adelante. Dice el texto de esta carta paulina: en cada uno el Espíritu revela su presencia con un don que es también un servicio. Los carismas son para el servicio. Esta es otra cuestión. A uno se le da el hablar con sabiduría. Este es un carisma. El saber expresarse, el saber hablar, pero no un hablar por hablar, sino con sabiduría que procede del Espíritu, para saber entender la Sagrada Escritura, para saber expresarla, para saber decir una palabra oportuna a aquel que necesita escuchar una palabra oportuna. Bueno, pues este es un carisma, el carisma del saber hablar, por obra del Espíritu Santo, dice el texto. Otro comunica enseñanzas conforme con el mismo Espíritu, es decir, doctrina sana, doctrina recta. Esto también es un carisma, porque podemos hablar muy bien, podemos tener una gran labia, como decimos, pero podemos estar enseñando errores, que eso también pasa, ha pasado en la historia de la iglesia. El carisma también tiene que ver con la rectitud de la enseñanza. Continuemos, versículo 9 de 1 de Corintios capítulo 12. Otro recibe el don de la fe. ¿Ve? Ahí traduce don, pero la palabra en griego es carismaton. Es la palabra que encontramos en el texto original griego. Otro recibe el don de la fe, es decir, el carismatón de la fe. Otro recibe el don de hacer curaciones, es el carisma de la sanación. Existe ese, ¿verdad? Claro que sí. Y es el mismo espíritu. Otro de hacer milagros. Otro es profeta. Otro reconoce lo que viene del bien o del mal, dice, es el espíritu de discernimiento del cual se habla. Otro habla en lenguas, ¿ve? Otro todavía interpreta lo que se dijo en lenguas, es el carisma de la interpretación. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, el cual reparte a cada uno según lo que él quiere, según lo que él quiere. Claro, para la edificación de la iglesia. Algunos incluso ya en la Sagrada Teología, en el desarrollo
de la profundización de los textos escriturísticos, han llegado a considerar también, como hemos dicho, otros carismas, como son, por ejemplo, las habilidades artísticas, el don de poder tocar una guitarra, de poder también organizar, una comunidad, el llevarla hacia adelante, ¿verdad? Son carismas que se dan en la iglesia para la edificación. Por lo tanto, los carismas pueden ser muy variados y no se dan por ser bautizados, sino que se dan según las necesidades que Dios va viendo de cada persona, de cada comunidad. Por lo tanto, esta es una primera gran diferencia en la cual pues nos hemos detenido un poco, como ven, porque aquí se distinguen. El don es bastante pues definido, son 7 dones nada más. Los carismas pues no sabemos, porque incluso los carismas van surgiendo de alguna manera. Hay unos que ya son muy conocidos, incluso en la Escritura hemos leído algunos de ellos. Ya se dice incluso que, por ejemplo, cada congregación tiene un carisma, cada movimiento tiene su carisma, se dice. Se refiere a eso, se refiere a esas gracias particulares que el Espíritu Santo va dando. Son las formas en las cuales va suscitando Él su impulso para acercar a las personas a Dios, para que también se edifique la iglesia. Por lo tanto, los carismas pueden ser no solo 7, sino muchísimos. Esa es una primera distinción. Una segunda distinción que debemos de tener es que los carismas son para el desarrollo de la vocación específica, ¿verdad? De la vocación específica. Por eso decíamos que hay gracias de estado. Son para el desarrollo de la vocación específica, para ayudar al creyente a que también su vocación no sea un fracaso. De modo que nadie puede decir, pues, es que yo no soy capaz, es que yo no soy capaz para esto. Evidentemente hay una capacidad de índole natural y humana que debemos de cultivarla, debemos aprenderla y que en un primer momento quizá no la podremos. Pero hay carismas que Dios va dando según las necesidades de las misiones, de los trabajos, de las encomiendas que se nos van dando a lo largo, por ejemplo, de la propia vida cristiana. Por ejemplo, al padre, a la madre, Dios le da ciertos carismas. Y puede ser que la madre se sienta a veces frustrada, el padre se siente frustrado porque no puede conectar con sus hijos, con sus hijas, porque se siente fracasado, pero tiene que entender el papá o la mamá que tiene esos carismas, tiene carisma para poder de alguna manera ayudar a su hijo. Otra cosa es que quizás pues le falte cultivarlo más, que en ocasiones también el propio hijo o la propia hija se niegue, rechace, eso ya es otra cuestión, pero que hay carisma para cada misión que Dios nos pide, para cada vocación que Dios o estado en el que nos encontramos y que Dios nos pide, pues sí, ¿verdad? Y así también en el ámbito de la vida religiosa, en el ámbito de la vida sacerdotal, Dios va dando su carisma según las necesidades. Así también a las comunidades, a los movimientos, eso es así. Por lo tanto, los carismas son para el desarrollo de la vocación específica, concreta, según las necesidades de la misión que se ha encomendado. Ahora bien, los dones son el fundamento de desarrollo de la vocación específica que se da a su vez en la vocación universal. Entonces, no puede haber santidad si no hay dones del Espíritu Santo desarrollados, se dice. De hecho, podemos llegar a no tener carismas desarrollados e incluso pues salvarnos, pero no pasaría lo mismo respecto a los dones. Los dones es necesario cultivarlos, es necesario desarrollarlos. Todos los santos han tenido sus dones desarrollados, al menos en lo más básico. Los 7 dones han procurado desarrollarlos consciente o inconscientemente, a través, claro está, de la gracia que Dios da a través de su Espíritu. Pero muchos santos no han tenido todos los carismas habidos y por haber. Hay santos que no han sido buenos para predicar, por ejemplo. Hay santos que no han sido buenos para organizar cosas o para dirigir una comunidad. Hay santos que no han tenido algún carisma de índole, por ejemplo, como los que nos mencionaba 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 en adelante, como el carisma de la sanación, de sanar enfermos o de hablar en lenguas. Hay santos, grandísimos santos, que no han tenido esos carismas y sin embargo son santos. Y hay algunos creyentes que han tenido esos carismas, pero pues la iglesia no los ha canonizado. Tampoco decimos que están condenados. Pero si la iglesia no nos propone a ellos como ejemplo a seguir, es porque de alguna manera pues no es prudente hacerlo.
Es decir, no son un ejemplo como otros que sí lo son, podríamos decir. Por lo tanto, se pueden tener los carismas y no necesariamente poder llegar a ser santos. En cambio, con los dones desarrollados, al menos en su estado básico, todo cristiano podría salvarse, podría llegar a ser santo. En este sentido, podríamos decir que aquí hay otra diferencia. Los carismas, pues, son para la edificación de nuestra vocación específica, pero que si nos descuidamos en desarrollar los dones, pues podrían ser esos carismas fuente no de santidad, sino de soberbia y de alejamiento, mejor dicho, de la propia santidad. En cambio, los dones, cuando se desarrollan, siempre nos llevan a la santidad. Este es otro punto que hay que conocerlo, porque hay personas que piensan que por tener un carisma ya se sienten superiores, incluso, pues, qué sé yo, a su párroco, al sacerdote, se sienten superiores incluso a la autoridad, válida en la iglesia. Algunos incluso a lo largo de la historia de la iglesia se han atrevido a ir en contra de ciertos dogmas o de ciertas verdades de fe que ya están definidas, que ya la iglesia las mantiene, porque según ellas, pues Dios les ha hablado, porque según ellas tienen este carisma, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado. Los carismas nos pueden llegar, si no se viven a partir de los dones y de la humildad, nos podrían llegar a alejar de Dios y no a acercar a Él. Otra distinción es que los dones son principalmente para el desarrollo de la santidad, hemos dicho, personal. En cambio, los carismas son para la edificación de la iglesia. Si tenemos los dones, al menos desarrollados de modo básico, hemos dicho en la diferencia segunda, pues vamos a llegar a la santidad. Por lo tanto, podríamos llegar a afirmar también esto otro, que los dones del Espíritu Santo, los 7 dones del Espíritu Santo, hay que cultivarlos, todos los tenemos, ya al menos en semilla podríamos decirlo, con esa figura de la semilla, para poder llegar a ser santos. Los recibimos en el bautismo y todos podemos llegar a desarrollarlos. De hecho, para eso Dios nos lo ha dado, para que podamos alcanzar la santidad en nuestras vidas. Y en este sentido, pues podríamos decir que los carismas son, a diferencia de los dones, no tanto en primer lugar, aunque pueden ayudar, pero en primer lugar no son para ayudarnos a ser santos. Por eso es que decíamos que los carismas, si no se cultivan los dones del Espíritu Santo, los mismos carismas nos pueden alejar de la santidad. ¿Por qué? Porque los carismas, la primera función que tienen no es la santidad personal, sino que es la edificación de la iglesia. Es decir, es que la comunidad eclesial crezca a través de los diversos carismas o funciones que vienen de la gracia del Espíritu y que cada fiel puede realizar. Eso no está para sí, sino para la edificación de la comunidad cristiana. Todos los carismas, si alguien puede cantar, si alguien puede predicar, si alguien puede hacer una oración, siempre los carismas buscan ayudar al otro. Si yo puedo cantar, lo que mi canto va a ayudar a otras personas a acercarse a Dios. Si yo puedo de alguna manera dar enseñanza, esa enseñanza va a ayudar a otros a conocer mejor de alguna manera el Espíritu de Dios y la enseñanza que procede de ese Espíritu. Si alguien, por ejemplo, tiene el carisma de la sanación o don de sanación, es para sanar a otras personas, a veces ni a sí mismo, pero es a otras personas en su cuerpo o en su mente, y también en ocasiones hasta en su espíritu. Pues bien, en este sentido, los carismas son para edificar la iglesia. Yo soy sacerdote, por ejemplo. Al tener el sacerdocio, he recibido una serie de carismas. Uno de esos carismas, por ejemplo, es el dar la gracia de la misericordia de Dios que se actualice en el sacramento de la confesión. Pero si yo, por ejemplo, como sacerdote, no hago esas funciones carismáticas del ministerio sacerdotal con amor o con aquella disponibilidad, pues eso me puede llevar no a salvarme, sino a condenarme. Por eso es que decíamos que los carismas, si no se viven desde los dones del Espíritu Santo, podrían llevarnos a la soberbia, a la vanidad e incluso a graves pecados de omisión, porque los carismas están para edificar las otras almas, para edificar a la iglesia de Dios. En cambio, los dones edifican en primerísimo lugar la propia persona, el propio espíritu.
Por eso es que los dones siempre van a ser fundamento de los carismas. Para que los carismas se desarrollen de modo adecuado como Dios quiere, debemos desarrollar antes los dones del Espíritu Santo. Por eso es importante conocer esto. Una cuarta y última distinción que podríamos hacer es el hecho de que los carismas necesitan como fundamento, es lo que acabo de decir, a los dones del Espíritu Santo. Los carismas, para poder desarrollarse de modo adecuado, según la voluntad de Dios, necesitan de que también antes desarrollemos los dones del Espíritu Santo. Si no desarrollamos los dones del Espíritu Santo, si no vamos cultivando los dones del Espíritu Santo, los carismas se pueden corromper y de hecho a veces se corrompen. Se llenan de vanidad, se llenan de soberbia, se llenan de altanería, pues las personas que tienen ciertos carismas hermosos que Dios ha dado, pero lo ha dado para edificar a la iglesia. De hecho, muchas de las divisiones en la iglesia a lo largo de la historia se han dado, no digo que todas, pero muchas se han dado porque las personas que han hecho la división tienen un gran carisma. Tienen carisma, por ejemplo, de enseñanza, carisma de organizar, carisma de convocatoria, carisma de quizás de alguna manera de la oración. Tienen diversos carismas, de hecho por eso llaman a la gente y van haciendo su grupo hasta el punto de sentirse tan poderosos, piensan o que pues tienen ellos toda la verdad, que ellos son toda la iglesia y se atreven incluso a abandonar a la iglesia. Los carismas necesitan como fundamento los dones del Espíritu Santo y también su desarrollo. En cambio, los dones necesitan de modo directo de la gracia del Espíritu. Es decir, es el Espíritu Santo, es abrirse al Espíritu Santo es lo que necesitan los dones, porque ya los hemos recibido. Los dones ya los hemos recibido en el bautismo, hemos dicho. Por lo tanto, solo necesitamos tener apertura, una apertura humilde a esos dones, a ese Espíritu, mejor dicho, para que desarrolle los dones en nosotros. Los carismas, sin embargo, a diferencia de los dones, no se desarrollan solo por apertura al Espíritu Santo, porque esa apertura, se entiende, se ha dado antes, a través de los dones. Los carismas se desarrollan en la medida de los dones se van desarrollando, porque la apertura al Espíritu Santo se da a través de los dones, no a través en un primer momento de los carismas. Entonces es importante entender estas distinciones para poder evitar posibles errores que podríamos tener en nuestra concepción de dones y carismas. Esto es tan importante porque de lo contrario podríamos llegar a confundirnos, podríamos llegar a no desarrollar, a descuidar estas gracias pero tan hermosas y necesarias para nuestro crecimiento espiritual y también humano. Esta ha sido nuestra catequesis, nuestro comentario catequético de este día. Y espero que les ayuden. Si a ustedes les ha servido esta catequesis, les invito a que compartan con otros hermanos, con otras hermanas. Pueden también compartir este video para que otros también clarifiquen estos temas, estas doctrinas que necesitamos tenerlas claras para bien de nuestras almas, claro está. Pueden también, les invito a suscribirse para que crezcamos en este canal y así creciendo también la palabra de Dios pueda irse difundiendo a otros hermanos y la verdad que viene del Evangelio también llegue a otros hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga a cada una, a cada uno. Dios les conceda siempre su gracia y que María, la fiel depositaria de los dones del Espíritu y de los carismas que recibió y que también desarrolló, nos ayude a cada uno, a cada una. Bendiciones.